En primer lugar, agradecer al compañero Ayuban Gutiérrez Quintanilla por acudir a este llamado que hicimos desde la Red Continental de Solidaridad con Cuba, porque ustedes saben de las 176 medidas económicas que ha tomado la revolución, que ha decidido la Asamblea Nacional, el gobierno, para enfrentar esta situación de asfixia y el recrudecimiento del bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba. Y dijimos, no vamos a hacer otra cosa que pedir que nos comenten cuáles son los objetivos, qué es lo que está pasando, cómo han pensado estas medidas para el pueblo cubano desde el gobierno para enfrentar esta situación crítica. Y no vamos a escuchar la cantidad de tendencias informativas que dicen esto es tal cosa, esto es tal otra. Sabemos cómo juegan las redes digitales, cómo juegan en la desinformación, y que es un aspecto fundamental de la campaña y de la batalla psicológica que lleva adelante el imperio con todos sus medios. Por eso, en primer lugar, agradecerle, muchas gracias, Ayuban, por acompañarnos y por ayudarnos a entender lo que son estas 176 medidas en Cuba. También al ICAP, porque ustedes saben muy bien, el sábado pasado queríamos hacer la reunión y no pudimos porque hubo un apagón y además 2 días de lluvia que impidieron la carga en las baterías del sistema fotovoltaico. Así que el ICAP, gracias por acompañarnos siempre a la solidaridad con Cuba. Siempre estamos juntos en esta batalla contra todas las acciones del imperio, contra todas las medidas coercitivas unilaterales que lleva contra Cuba, contra el gobierno y el pueblo. Así que, sin más, le doy la palabra. Vamos a La Habana. Ahí veo a nuestra directora de América Latina y el Caribe, a Yara Valera, y al doctor Ayuban. Adelante. Hola, buenas tardes a todos los amigos. Realmente este es un momento bien esperado. Lamentamos, pedimos disculpas por la situación que tuvimos que enfrentar, pero no perdamos de vista que estamos prácticamente en una guerra, ¿sí? Estas nuevas medidas se suman a toda el andamiaje y el cerco que ha hecho esta segunda administración de Donald Trump contra nosotros, y realmente nos ha puesto en una situación sumamente complicada. Entonces, creo que es un lujo que podamos tener aquí a Ayuban, que no solamente es vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, sino que es profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, y de alguna manera del Estado por dentro, ¿no? Desde la academia, aportando a la construcción de todas estas medidas que evidentemente nos vemos obligados a adoptar para salvar nuestra revolución. Eso más allá de algún error, más allá de que se entiende de que son medidas básicamente económicas, pero también se sabe que eso tiene un impacto social, y por eso es que de alguna manera también esa dimensión se toma en cuenta. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Desde la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba colaboramos mucho con ICAP. Siempre recibimos delegaciones especiales. Siempre hay mucho interés en conocer qué pasa con la economía global y su perspectiva. Claro, desde que se anunciaron estas 176 medidas, que ya un poco estamos tratando de brindar, no ponerle un número. Uno tiene por un tema comunicacional a reducir a mensajes cortos, ¿no? Hay unas 176 medidas y ya rápido se sabe qué cosa es, pero se ha dicho por el primer secretario del partido, el presidente de la República, que las medidas van a ser las que necesite el país. Si de las 176 hay que dejar atrás 5, se dejan 5 menos. Si hay que tomar 10 más, se tomarán 10 más. ¿Sí?
Bueno, decía que aunque hemos usado el término de las 176 medidas, en realidad no es un proceso acabado, es decir, no, decía que el propio presidente de la República, que no es el secretario del partido, nos planteaba que las medidas son las que necesite salvar la revolución. Si hay que abandonar 5 o 6 de las que se han propuesto, se hacen, y si hay que incluir 10 más, se incluyen 10 más. Sobre todo porque esto es un proceso cambiante, dinámico, que responde también a un completo. Entonces, yo traigo una presentación tratando de ser lo más general posible y dejar un poco provocaciones para el intercambio, pero dar una noción de cuáles son los objetivos, hacia dónde van las medidas, qué se quiere alcanzar con estas medidas. Entonces, bueno, lo presentamos en 4 puntos. ¿Por qué hacer la transformación? ¿Cuáles son las líneas estratégicas de esta política? Nos preguntamos también, ¿es posible hacer esa transformación en este contexto? Y bueno, ¿qué esperar para el futuro? Serán los 4 momentos que estaremos tocando. Bueno, empezar por lo que hemos llamado nosotros los antecedentes. Primero, en Cuba, a partir de la caída del campo socialista, comienza un proceso de transformación de su economía y de la sociedad en sentido general. Nosotros nos habíamos insertado en un campo socialista que tenía un sistema de relaciones sociales de producción propio y que propiciaba a su vez la inserción de Cuba dentro de ese sistema de relaciones. Al caer el campo socialista, sencillamente tuvimos que tratar de buscar nuevas formas de inserción internacional y eso llevó a una especie de apertura parcial de la economía cubana y también a una reforma en algunos elementos que hasta ese momento ya se daban por superados, como es el caso de la propiedad privada, en aquel entonces con la inversión extranjera, la empresa mixta y el trabajo por cuenta doble. Sin embargo, ya a la altura del 2011, con el general de ejército, Raúl Castro, ya al frente del país, ante la situación que sabemos, ¿no?, de salud, que estaba el comandante en jefe, se decide avanzar, dar un paso más en el camino de esas transformaciones, de esas reformas económicas, y se hace un documento que fue un documento muy valioso. Es quizás uno de los documentos de mayor participación popular que se ha producido en Cuba, que se conoce como los lineamientos, ¿no?, del 2011. Y ahí se introducía, se le daba un nuevo alcance a algunas de las medidas que ya se habían tomado en los años 90. Ya en aquel momento se hablaba de la amnistía, ¿no?, de un poco superar esa pequeña producción mercantil que estaba privada, que estaba presente solo con los autónomos, así como los cuentapropistas, a la formación de pequeñas empresas. Y bueno, hay una serie también de elementos en lo financiero, en lo económico, en la planificación, un elemento que va a ser muy importante. Y se avanzó, no quizás a la velocidad que se esperaba, pero sí se avanzó en muchas de estas transformaciones. Bueno, llega el año 2019 y ocurre el final, la segunda parte del mandato de Trump, y llega la famosa 249 medidas, se aprieta la tuerca del bloqueo, y eso obliga también a Cuba a empezar a acelerar algunas de las transformaciones que estaban previstas y que tuvieron un momento importante en el proceso de ordenamiento, proceso que tenemos que decir críticamente que no se tuvieron de los resultados esperados,
Bueno, está la pandemia, como costo terrible para la economía cubana, es decir, todos los recursos de la economía cubana, recursos materiales y humanos, se dedicaron a salvar la vida de cubanos y de personas también fuera de Cuba. Y esto tuvo un impacto también en nuestra economía gigantesca. Y bueno, el segundo mandato de Cuba, ahora esta situación de una vuelta más de rosca a las medidas del bloqueo. Desde diciembre del año pasado nosotros no recibíamos combustible. El único combustible que recibimos fue un barco ruso, pero para que tengan una idea, Cuba consume o debería consumir de 7 a 8 barcos al mes como ese que recibimos. Y que en realidad fue un alivio durante un periodo de tiempo, pero que es extremadamente insuficiente. Y toda la economía moderna se basa en el petróleo. Nosotros se ha hecho, vamos a hablar de los esfuerzos de avanzar en la transición energética, pero todavía estamos lejos de lograr los objetivos alcanzados que queremos, ¿no? Bueno, nosotros sostenemos que el bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo del país y es la principal causa de la crisis actual. Siempre decimos que tenemos que estar abiertos a la crítica, a reconocer los errores, las trabas, todo lo que no ha salido bien, pero independientemente de todo ello, si nosotros hubiéramos hecho las cosas perfectas, de todas maneras íbamos a estar en una situación muy compleja por la magnitud del impacto de la sanción que nos está imponiendo el gobierno de los Estados Unidos. El otro día escuché una frase de que es un genocidio a fuego lento. Es decir, y además que no está siendo televisado, no está siendo seguido mediáticamente. La famosa, bueno, bloqueo energético, un acto de guerra, no hay otra manera de calificarlo. La ayuda de los Estados Unidos famosa, que ha sido un instrumento mediático, es decir, de propaganda, no ha llegado ninguna ayuda, por la que ha llegado, bueno, no sabemos bien, pero no sé qué llegó, es una falsedad total, ¿no? Y bueno, la importancia de la solidaridad internacional, que es columna vertebral de la batalla esta que tenemos que evitar por ahí. Entrando un poco en el tema ya de la economía, hemos puesto en una pancarta ¿por qué es necesario tomar estas medidas? Cuba tiene que lograr de una manera diferente insertarse en la economía mundial. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, somos una economía insular, pequeña y muy abierta. Es decir, no podemos desarrollar un modelo endógeno, un modelo autárquico. Necesitamos obligatoriamente de conectarnos con el mundo, ¿no? Con la economía mundial. Y eso lleva a buscar maneras de cómo insertarnos dentro de esa economía mundial. Bueno, ya habíamos hablado del recrudecimiento del bloqueo. También hay un elemento muy importante que es el agotamiento del modelo eurosoviético de desarrollo económico y social. Es decir, este es un modelo que se basaba en dos características fundamentales: la llamada planificación total, o un sistema de dirección centralizado, y una muy poca presencia de la propiedad privada. Este modelo ya desde los años 90 comienza a ser transformado, pero ahora sí hay que hacerlo de una manera más acelerada, porque lo que sí no podemos es quedarnos en el limbo, en un medio, ¿no? Y poder desarrollar un modelo de planificación total por las características de este modelo que no se adecúan ya a la realidad de Cuba, y tampoco podemos ir a un modelo de libre mercado total, sería incongruente con los objetivos
que tiene de desarrollo del país. Entonces, encontrar un punto medio lleva una transformación de modelo con una nueva relación entre planificación y mercado, que es uno de los puntos que tocan las medidas. Tenemos una economía segmentada por monedas, por tipo de cambio, por precios de ingresos, una baja tasa de acumulación interna, problemas importantes con la eficacia y eficiencia de las inversiones y una baja capacidad productiva y competitividad internacional. Todo eso lleva a una situación de escasez de divisas, ¿no? Un país como nosotros, repito, con la economía abierta, pequeña, se convierte en un recurso crítico la divisa. Y eso ha sido una de las cosas más golpeadas. Si uno analiza las medidas de los últimos tiempos norteamericanas, van encaminadas a cortar todas las entradas de divisas al país. Incluso, por ejemplo, ahora estamos teniendo problemas para cobrar las exportaciones. Antes el problema es cómo generamos ingresos. Ahora el problema que tenemos es que los ingresos que generamos nos es difícil cobrarlos. Sobre todo porque, no lo digo ahorita, se me pasó, hubo una medida que nos hizo un daño terrible, que fue ponernos en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Eso nos cierra sencillamente el acceso a los principales circuitos financieros internacionales y de pago, famosos. Por lo tanto, todo esto nos lleva a la necesidad de una transformación del modelo económico social socialista, que ya venía dándose desde la conceptualización. De hecho, ya estábamos trabajando en la conceptualización que se iba a salir en el Congreso del partido, pero al no poder realizarse el Congreso, no se ha culminado ese trabajo, y ahora también se está actualizando a partir de los cambios que pone esta medida. Por lo tanto, ¿cuáles son las líneas estratégicas entonces de la política? Nosotros no estamos, y esto es algo importante, no estamos abandonando la planificación. Ya desde finales de los años 90, de lo que se hablaba era de un cambio en la forma de planificación. Es decir, una planificación que en vez de verse en contra del mercado, sea una planificación que va a utilizar al mercado como parte de ese proceso. Es lo que a finales de los años 90, al principio de los 2000, se le llamaba el tránsito de una planificación por recursos materiales a la planificación por recursos financieros. Entonces, la idea no es dejar de planificar. De hecho, yo diría que ahora hace falta más planificación que antes, ¿no? Lo que cambia es la manera de hacer la planificación y los instrumentos, por supuesto, que hay que usar para la planificación. Ahora estamos hablando también de un solo sistema empresarial. El modelo anterior un poco establecía una ruptura entre, o dividía o segmentaba en dos partes al sistema empresarial. Un sistema empresarial estatal y un sistema empresarial privado que no se conectaba entre sí de manera orgánica, ¿no? Sino que lo hacía con mucha dificultad. Y ahora de lo que se trata es de crear condiciones para que se ponga un solo sistema empresarial, con el objetivo fundamental de que se fortalezca la empresa estatal, que hoy está en condiciones bastante complejas. Y bueno, la empresa estatal, que es también uno de los objetivos fundamentales que estamos buscando. Hay varios ejes centrales del modelo. Ahí lo tienen en la carta: el redimensionamiento del aparato estatal, la descentralización de los municipios, la autonomía de la empresa estatal, la flexibilidad de la inversión extranjera y la reforma del sistema bancario. Esta es una de las quizás más polémicas dentro de las medidas, ¿no? Y tenemos una idea de nuestro primer secretario y presidente sobre la importancia que tiene hacer un solo sistema empresarial y realmente crear un único tejido económico que permita el dinamismo a la economía económica. Está algo que se da mucha fuerza en la autonomía municipal. En las condiciones que nosotros estamos hoy, aquí el otro día me decía, nosotros estamos
dirigiendo una economía de guerrilla. Y es prácticamente eso, porque además, si todos los días nos sancionan a una gran empresa estatal o a una gran organización estatal, realmente tenemos que ir hacia potenciar desarrollo de muchas empresas que puedan trabajar de manera autónoma, y en eso los municipios tienen un papel importante, porque van a tener la capacidad de crear empresas, de tener empresas municipales, provinciales, y de ellos, y de beneficiarse de los ingresos de los productos que se produzcan, los servicios a nivel municipal. Y también el municipio tiene que tener más autonomía de toma de decisión, porque la dinámica que vivimos hoy bajo esta economía de guerra es terrible. Todos los días parece algo nuevo, todos los días hay una situación diferente y que no se puede manejar centralmente. ¿Sí? Es imposible prácticamente manejarlo centralmente. Ahí hay algunas preocupaciones que vamos a comentar después, ¿no? Ahí mencionamos en la pancarta un poco algunos elementos, ¿no?, asociados al tema de los municipios. Otro tema importante es la transición energética, el tema de la energía. Ya Cuba tenía desde el 2014 un primer avance de política de transición energética. Desde hace ya varios años se viene trabajando, ya salió la política, está trabajando sobre una ley de transición energética, y básicamente el objetivo más concreto es que para el 2030 Cuba tenga el 25% de la generación de energía sea con energías renovables, fundamentalmente solar. Cuando uno camina en estos días por las calles cubanas se da cuenta por qué es tan importante desarrollar la energía solar. La intensidad del sol está bien fuerte por acá, y además es una energía que es relativamente más barata que otras energías renovables de instalar, y eso es un factor también importante para un país como el bueno, Cuba se ha convertido, ha entrado en el top 5 de los países de mayor dinámica de transición energética, sobre todo porque ha crecido muy rápidamente. No es el que más alcance tiene, pero sí es uno de los que más rápido ha crecido en la penetración de la energía renovable en su generación. El tema no solo asociado a la generación de energía, sino también el tema, por ejemplo, de la movilidad, de los autos, del ahorro energético, de la eficiencia energética, en todo eso se ha ido trabajando. Se ha insistido constantemente en que estas medidas no pueden ir en contra de las demás conquistas de la revolución. Y son medidas que hay que tomar precisamente para preservar esas conquistas de la revolución. Y ahí, bueno, mencionamos la más clásica, ¿no?, la que siempre hemos defendido: la salud universal, gratuita y inclusiva, la educación universal, gratuita y de calidad, la cultura y el deporte, la seguridad social y la asistencia social. Si nosotros somos un Estado de derecho, pero de justicia social. Y por lo tanto, tenemos la responsabilidad de generar una economía que sea capaz de sobreponerse a las sanciones y de crear una base material que sustente esta distribución más justa de los recursos. También se hace mucho hincapié en la seguridad jurídica, pero también de la soberanía, ¿no? La seguridad jurídica toma una importancia, no es un elemento muy tratado en Cuba, pero nosotros necesitamos mucho más adelante la inversión extranjera. Y la inversión extranjera necesita entonces el desarrollo de un contexto, de un entorno donde haya cierta estabilidad jurídica para poder operar, que es una de las cosas que se nos criticaba, se nos critica en el país. Y por supuesto el tema de la soberanía. No es negociable
y todo lo que se hace también es para mantener, garantizar la independencia y la soberanía de la nación. También el tema de la juventud hacía mucho hincapié el compañero Miguel Díaz-Canel, el tema de la educación, los incentivos salariales a los jóvenes, a sus ingresos, el marco legal que ya se ha creado, el Código de la Familia, la Ley 178 de la niñez, adolescencia y la juventud, que es una ley revolucionaria a nivel mundial. Es decir, que es una de las leyes más avanzadas que se han hecho sobre este tema a nivel mundial. Y bueno, la importancia de los jóvenes para impulsar las transformaciones que necesita el país y para garantizar sobre todo el camino, ¿no? El destino de esta transformación. Las relaciones Cuba-Estados Unidos, hemos insistido que Cuba está dispuesta siempre a negociar con los Estados Unidos, pero lo que sí no está dispuesta es a ceder en los espacios que son nuestros. La independencia, la soberanía, nuestro sistema económico y político. ¿Estamos dispuestos a que haya inversión norteamericana? Claro, hemos estado dispuestos. Es el gobierno norteamericano que no permite que haya inversión norteamericana. Pero no de ahora, vamos a ver las 176 medidas. Desde que se ha ido ampliando las posibilidades a la inversión extranjera, están contemplados los inversionistas norteamericanos. Esos gobiernos que no lo dejan, sencillamente es así. Por lo tanto, lo que sí nos admitimos es un diálogo bajo presión. Muchas veces nos preguntan, pero las medidas son las respuestas para congraciarnos con los norteamericanos. No, las medidas son las que nosotros tenemos que tomar para seguir en este combate. No son medidas que nos pidieron o que nos exigieron los norteamericanos en esas supuestas negociaciones, sino que son medidas, primero, que ya se venían trabajando desde hace tiempo, y segundo, que las hemos tomado soberanamente porque es lo que necesitamos para enfrentar la situación actual en que nos encontramos. Por lo tanto, no hay diálogo bajo presión. Bueno, pasamos entonces al tercer punto, que es, vamos a decir, el centro de la presentación. Pero yo no voy a detallar todas las medidas. He hecho un resumen, sobre todo para facilitar la comprensión. Y hemos organizado, hicimos un trabajo en la NET y un poco comparamos el programa de gobierno para este 2026 con las medidas. Un poco tratamos de organizar las medidas siguiendo el plan de gobierno, porque el programa de gobierno está diseñado de una manera más concreta, es decir, con objetivos, y nos parecía que su comprensión era mejor si lo hacíamos así que explicando los 23 ejes como está diseñado el documento. Primero, yo quisiera una opinión personal. El documento en que se hizo pública las medidas es una especie de hoja de ruta, ¿sí? No es el plan concreto de cómo se va a realizar. De hecho, siempre hemos sentido que los cómo ahora se están construyendo. Ya algunos venían trabajándose, pero ahora se están trabajando de manera muy acelerada. Muchas veces un compañero siempre decía, es como un estremecimiento de nuestra economía, de nuestros órganos de dirección, de que hay que hacer cosas y hacerlas rápido, porque aquí la variable tiempo juega un papel muy importante. Entonces, lo dividimos en seis ejes temáticos. El primero es la transformación del Estado y el gobierno, donde entran los ejes 4, 5 y 21, que tratan sobre el redimensionamiento de la administración central del Estado y que se va a caracterizar por una nueva reducción de los ministeriales. En los años 90 se hizo una reducción de alrededor de 50 y pico de organismos de la administración central del Estado a 29.
una gran reducción. Y ahora se propone una nueva reducción que debe quedar sobre los 21, según se ha estado proponiendo, pero bueno, todavía no ha culminado ese proceso. La autonomía municipal, como explicaba, tiene un eje, siempre se hace también de la importancia de desarrollar el municipio, de darle autonomía. Una preocupación que siempre aparece es si los municipios tienen la capacidad hoy en Cuba de asumir esa autonomía. Ahí la respuesta es no todos. De hecho, podríamos decir que hoy las condiciones no las tienen un número muy grande de municipios. Lo que pasa es que esto tenemos que verlo como un proceso dinámico. No es que hoy lo vamos a cortar con una manera de organizarse los municipios y mañana vamos a adaptar con otra. Esto es un proceso que va a demorar, pero que tiene que empezar hoy. Nosotros siempre insistimos que en economía, el largo plazo comienza hoy. Es decir, para nosotros hacer algo que tenga un efecto dentro de 5 o 6 años, tenemos que empezar hoy. Si empezamos dentro de 5 años, el efecto va a ser dentro de 11 o 12 años. Entonces, un ejemplo claro es este de la autonomía municipal, es un proceso que va a tener que ser gradual, ir dándole las competencias, ir sobre sus decisiones, sobre su administración, sobre sus finanzas, a medida que vaya adquiriendo las habilidades, las competencias de los gobiernos municipales. Y el tema también del gobierno digital, todo el desarrollo de la transformación digital en el gobierno, que es importante. Incluso se habla de la información del dato como un factor de producción, ¿no? En este mismo tema tenemos los ejes 22 y 23. El sistema estadístico, si estamos reconociendo que el dato es un factor de producción, la calidad del dato es importante. Y entonces hoy tenemos dificultades con este proceso y se está también planteando transformar. Por ejemplo, algo que parece puede considerar algo no muy importante, pero en el caso de Cuba sí lo es, que es el cambio del año base de las fuerzas nacionales. Nosotros tenemos el año base del año 1997 y sin embargo han habido 3 grandes transformaciones de la economía cubana en ese periodo que sencillamente distorsionan totalmente las estadísticas cubanas, y hay que cambiar el año base. Se está trabajando intensamente en hacer este proceso de cambio del año base. El tema del control de la inspección. Nosotros insistimos fuertemente que todas estas medidas van a exigir de una mayor participación de todos los órganos del gobierno, tanto políticos como gubernamentales, y del pueblo. No se va a poder hacer efectivamente esta transformación si no participamos todos. Y ahí entonces se habla del control popular, se habla del papel activo de las organizaciones sociales, de masas, políticas, etcétera. No solo en llevar adelante las transformaciones, sino también en proponer, en criticar lo que haga falta criticar para mejorar, etcétera, ¿no? Y un tema que ha sido muy complejo en países donde se ha hecho este tipo de transformación, que es el tema de la corrupción. Y cuando uno mezcla capital privado con mercado, con autonomía, se crea una especie de caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción. Bueno, hay que enfrentarlo, y en eso el papel de las organizaciones, de la sociedad civil en su conjunto, tiene que jugar un papel importantísimo, además de los órganos que tiene nuestro gobierno ya diseñados para el enfrentamiento a este grupo de la sociedad. Otro punto es la transformación empresarial de la propiedad. Básicamente lo que se busca es mayor autonomía de la empresa estatal socialista. La empresa estatal estaba compitiendo con las haciendas y pymes en una total desventaja, porque como estaban dentro de un modelo basado en una centralización total, prácticamente
no tenía la flexibilidad de la empresa para ajustarse a los cambios que exige una economía donde el mercado está adquiriendo cada vez más importancia. Por lo tanto, abrir, es decir, avanzar hacia darle mayor autonomía a la empresa estatal es además algo que se viene reclamando desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, ¿no? Y ahí hay una de las dudas más frecuentes que está señalado en rojo, es convertir la empresa estatal en sociedad mercantil. Este también es un proceso gradual. Esto no es que todas las empresas serán sociedades mercantiles y de pronto, ¿no? De un día para otro. Pero al menos las empresas que tienen como diseño general excedente, es decir, que tienen fines comerciales, que es decir, no son proveedoras de bienes públicos, etcétera, que su principal misión es obtener ganancias para el presupuesto del Estado, que la aportan al presupuesto del Estado, son empresas que tienen que entrar en la competencia y por lo tanto convertirla en sociedades mercantiles le da una forma de organización mucho más flexible para como empresa, tanto por las posibilidades de capitalización, de funcionamiento, etcétera, ¿no? Que no lo tiene en la concepción tradicional de empresas estatal como la teníamos definida anteriormente. Aquí hay algo importante que se mezcla con el eje 2. Que una empresa sea una sociedad mercantil no significa que no sea de propiedad estatal. Nosotros tenemos hoy casi 300 sociedades mercantiles y la mayoría son propietarios mayoritarios con el 100% del Estado. Es la propiedad estatal. Es decir, una cosa no está vendida como la otra. Que adquiera la forma de sociedad mercantil no quiere decir que cambie la forma del propietario. Aunque sí se está dando la flexibilidad de que para salvar a las empresas estatales tengan como una opción de financiación, de capitalización, poder vender acciones, es decir, convertirse tanto participaciones como acciones, depende si es una sociedad limitada o si es una sociedad anónima. ¿Sí? Sí, es que me hace una pregunta por acá. Sí, iba a hablar de eso porque es uno de los temas que sale, ¿no? Y es si hay una limitación, es decir, hasta qué punto una empresa estatal podrá ceder o vender parte de su propiedad. Eso te puedo decir que se está trabajando ahora precisamente en establecer cuáles son los números, el valor numérico de esa participación libre, ¿no? Y que eso va a cambiar de acuerdo a sectores. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Cuba, determinado por la Constitución, un grupo de sectores que no pueden ser privatizados. Es lo que nosotros llamamos los sectores que producen bienes inalienables. Por ejemplo, los recursos naturales, las playas, las reservas de la biosfera, las comunicaciones, las vías de comunicación, disculpen. Ahí lo que se está hablando es de permitir una gestión privada, es decir, darle cabida o más cabida a una gestión privada. Hoy se hace, por ejemplo, la Cherry, que produce níquel con una empresa minera en Cuba, lo hace bajo una concesión del gobierno y del Estado cubano, la CIA, porque ya sabemos que se retiró de MOA o está en proceso de retirarse. Entonces, hay dos cosas. Uno, la gestión de los llamados medios fundamentales, que son estos bienes inalienables, y también los sectores o bienes estratégicos, como puede ser la energía, las comunicaciones, la banca, que sí llevan un tratamiento diferente. En eso se está trabajando en cuáles van a ser los límites numéricos. Lo que sí se sabe y cómo está de acuerdo es que hay que ponerle límite. Y que ese límite no puede ir en contra del proyecto de construcción socialista. Pero estamos dando la posibilidad de que las empresas puedan capitalizarse, encontrar otras maneras de capitalizarse, de buscar mercado, de buscar acceso a nuevas tecnologías, etcétera, en las condiciones que estamos, ¿no? Otro elemento es la estabilización y la transformación macroeconómica.
como decía, el tema de la transformación del modelo de planificación a una planificación más financiera, realizada a través del mercado, donde los precios entonces juegan un papel importantísimo. Por lo tanto, esto lleva a una reforma de la manera en que se fijan los precios, que muchos se hacían de manera centralizada. Ahora la empresa va a tener la posibilidad de determinar sus propios precios. El tema de la banca, ley 11, la banca y sube de nuevo la pregunta de los límites, ¿no? Por supuesto que siempre va a haber una condición, es que el control del sector lo tiene que tener el Estado. Se va a dar acceso a que se introduzcan determinados elementos de tanto financieros como bancarios privados, mixtos, pero siempre bajo la regulación del Estado y con un control también de términos de propiedad del Estado del sector. El sistema tributario tiene en estos días precisamente se está discutiendo la nueva política tributaria, que es nuestra manera de hacer las cosas por el agua. Siempre se hace primero la política, después se hace la ley. Para hacer una ley tributaria se está discutiendo la política y lleva transformaciones importantes. Sobre todo transformaciones en el ámbito fiscal. Quizá la más polémica es la disminución de la presión fiscal al sector privado, porque hoy nuestro sector privado tiene una combinación perfecta para que propicia la evasión fiscal. Somos un país con poca cultura tributaria. No la teníamos antes de la revolución. El que diga eso no sabe nada de la economía cubana. No había cultura tributaria antes de la revolución, pero tampoco la había con España, no es de los países que se caracterizaba por ser muy famoso, por tener una amplia cultura tributaria. Pero lo cierto es que no la tenemos. Por otro lado, tenemos unos órganos, sí, nuestra autoridad, nuestra administración tributaria tiene muchas limitaciones para ejercer su función. Es una entidad presupuestada, entonces las mismas dificultades que tenemos la entidad presupuestada la tiene en términos de salarios, de recursos financieros, de tecnología, aunque se ha hecho algunas inversiones en los últimos 3 años, pero están muy alejadas de lo que necesitamos. Por lo tanto, tenemos dificultades, serias limitantes de recaudar para ejercer la función de recaudación. Y por otro lado, una altísima propensión a no tributar, porque tenemos una carga que cuando uno lo analiza desde el punto de vista microeconómico puede rondar entre el 60 y el 70% del ingreso de los propietarios, por ejemplo, de una empresa privada. Y esta combinación hace que tengamos una altísima evasión fiscal. Entonces, para enfrentarla, una vía puede ser fortalecer los mecanismos recaudatorios, fortalecer los mecanismos de coacción social, judiciales, penales, contra los evasores, pero también facilitar un poco, aumentar la protección de los actores privados a tributar, bajando su carga fiscal, aceptándola un poco más a la realidad de nuestra economía. Está también dentro de este tema la política de precios, como decía, se descentraliza las empresas, algo que ha causado preocupación, se eliminan los topes de precios. En Cuba es muy difícil mantener los topes de precios. Yo en lo particular no soy de los más que estén en contra de los topes de precios, pero los topes de precios hay que saber manejarlos y hay que hacerlo en función también de las realidades sociales y administrativas. Nos cuesta mucho trabajo mantener en el tiempo un tope de precios, todo el tema de control, etc. Y también pasar a un sistema donde había muchos productos topados y es muy difícil mantener un sistema con liquidez en la mayor parte de los precios. Y sobre todo en un contexto en que va avanzando
el desarrollo del mercado, ¿no? Entonces, se le da la autonomía a la empresa estatal, en este caso, de fijar sus propios precios y de ir eliminando un poco los topes de los precios. También el tema de la dolarización parcial es otro de los elementos más controversiales que tenemos, que tenemos. Y el tema, bueno, la política de seguro, que realmente no es lo más relevante, vamos a seguir entonces con la transformación productiva, el tema energético, ahí la participación privada en la venta de combustible, etcétera, ya por necesidad se está haciendo hoy. Es prácticamente avanzar en algo que hemos estado obligados a realizar. En la agricultura ha causado mucho revuelo el tema del usufructo por tiempo indeterminado. Nosotros tenemos países, por ejemplo, como China, como Vietnam, que han mostrado interés en la inversión en nuestra agricultura, pero no se convierte en una traba los límites del usufructo de la tierra que nosotros teníamos en 5, 10, 15 años y se eliminan. No se dan propiedad a la tierra, pero se hace un contrato de usufructo que termina cuando alguna de las partes decide retirarse, ¿no? Con todo lo que implique el cumplimiento del contrato, pero deja abierta esa posibilidad. Y bueno, la formación de precios descentralizados de la agricultura, que quizás era uno de los sectores más regulados en este sentido. El tema del turismo, la venta de inmuebles a extranjeros y cubanos. Fíjense, nosotros tenemos hoy una cantidad, sobre todo de pequeños hoteles, de pequeñas unidades, vamos a decir, hostales, etcétera, que están, diciéndolo de manera vulgar, que se están destruyendo. Porque el Estado, las empresas turísticas estatales no pueden sencillamente gestionarlas, ¿no? Y entonces se ha abierto también la posibilidad a que ya sea a través de sociedades mercantiles nuevas o ya existentes, o sencillamente la venta de estos inmuebles para que puedan ser utilizados para el desarrollo turístico por inversores extranjeros y cubanos privados. También ahí está el tema del transporte, la eliminación de la restricción para la adquisición de vehículos, es uno de los temas que más interés ha levantado, y la prioridad, y en el comercio de la gastronomía, la prioridad de la gestión no estatal. Es decir, este es un sector que ha habido mucha discusión de si es fundamental o no es fundamental. Quizás como sector no, tiene algunos elementos que sí el Estado tiene que conservar para mantener el control, cierto control sobre la distribución de determinados bienes muy importantes, pero realmente nosotros tenemos un sistema de gastronomía y de comercio. En La Habana, por ejemplo, hay casi 2.000 bodegas, pequeñas bodegas. Es un monstruo prácticamente imposible de gestionar de manera eficiente, ¿no? Entonces, lo que se está buscando es que el Estado se concentre más en aquellos elementos que puedan gestionar con más eficiencia. La apertura externa, allí tenemos el tema de la inversión, los derechos de superficie a 99 años. Los derechos de superficie a 99 años es otra solicitud constante de los inversionistas, que tenemos los derechos de superficie muy restringidos, limitan mucho la inversión extranjera. En cuanto al comercio exterior, vamos a decir, no la eliminación, pero sí desaparece lo que tradicionalmente se conocía como el monopolio del comercio exterior. El Estado va a seguir teniendo control sobre la actividad del comercio exterior, pero ya las empresas extranjeras, nacionales, privadas, estatales, podrán hacer actividades de comercio exterior sin una autorización puntual. ¿Sí? Sencillamente adquieren una autorización general para hacer comercio exterior y ya con eso va a poder realizarlo. Las políticas sociales de protección, que no por último son muy importantes porque todas estas transformaciones, sobre todo al principio, pueden tener riesgos importantes
costos importantes, pero que el Estado cubano, la vocación de proteger al pueblo y de darle participación al pueblo en este proceso, tiene que diseñar cómo se van a enfrentar estas dificultades, ¿no? Hay transformaciones en lo social, en los subsidios. Ahí lo más que se lleva años hablando de el tránsito del subsidio de productos a personas. El subsidio a productos es lo más injusto que hay. ¿Por qué? Porque le cuesta lo mismo al que gana poco y al que gana mucho. Entonces, se da el caso en Cuba que había personas con ingresos bastante elevados sacando los mandados a la OEM con un precio prácticamente cero, ¿no? Y entonces otras personas que tenían menos ingresos con dificultades para sacar los mandados. Entonces, desde hace años se viene hablando, no es sencillo, se complejiza el mecanismo para dar el subsidio. Lo bueno que tiene un subsidio a productos, un subsidio transversal, se le da a todo el mundo, no hay requerimiento, etc. Es administrativamente muy sencillo de hacer, pero de personas más complejas, por eso lo digo de moda, en pasar de un subsidio de productos a personas. Y en el ámbito laboral, el tema del salario mínimo indexado, esto es algo que durante muchos años se había planteado, pero ahora es que se reconoce la importancia. Algo importante, no se va a poder indexar en los primeros años. Pues sencillamente ahora la brecha salarial es tan grande con la inflación que sería imposible, habría que multiplicar varias veces el salario mínimo. Pero una vez estabilizada la economía, sí es importante que se reconozca la necesidad de indexar el salario al salario mínimo, sobre todo a la inflación. Bueno, por último, esta implementación de las medidas tiene que ir acompañada de tres pilares fundamentales. El tema de la comunicación es fundamental. De hecho, lo que estamos haciendo hoy es parte de esa estrategia de comunicación. Basar las transformaciones en la ciencia y la innovación y la transformación digital de la sociedad y específicamente del gobierno. También, bueno, no podemos abandonar la continuidad de la revolución, el legado histórico de Fidel, de nuestro comandante, de Raúl. No podemos abandonar, se insiste mucho por parte del presidente, la sensibilidad hacia el pueblo, tener el oído pegado a la calle, como decimos vulgarmente por acá, no abandonar la vocación de solidaridad internacional, de respaldo a las causas justas a pesar de toda dificultad que tengamos, y por tanto una política exterior consecuente con estos principios. Esto va a llevar un reto que ahora mismo se está desarrollando. Miren, es sencillamente una fiebre lo que está ocurriendo ahora con el gobierno cubano, la cantidad enorme de personas implicadas en la construcción normativa de todas estas transformaciones. En el video, las instituciones, además un contexto de instituciones debilitadas desde el punto de vista de recursos humanos, de recursos materiales, etcétera, pero que hay que hacerlo, el sacrificio y las horas que sean necesarias, y en eso apoyamos muchísimo, también dentro de nuestras posibilidades. El tema de la potenciación de la soberanía alimentaria, el vínculo del gobierno con los territorios, escuchar a la población, enfrentar las adversidades con valentía y rigor, y la fidelidad del pueblo a la revolución y a los objetivos del socialismo. Quería cerrar con una frase de Fidel en el año 95 en Montevideo. Fidel participa en un acto y parece que le estaban preguntando mucho sobre las transformaciones que se estaban haciendo en aquella época, y Fidel pronuncia en un discurso de este fragmento: no renunciamos ni renunciaremos a nuestras aspiraciones. Cualquiera que sea la apertura y las reformas que haya que hacer, porque lo importante por encima de todo es el nombre de quien se gobierna. Lo importante es que el pueblo tenga el poder, como hemos planteado en nuestro país. Si hacemos apertura y reformas que resultan ineludibles,
no solo para reflexionar nuestro sistema, sino para enfrentar las circunstancias actuales. Nosotros seguiremos defendiendo invariablemente nuestras aspiraciones y nuestros objetivos, aunque nos castiguen por eso. Está demostrado que todo lo que hemos hecho para el pueblo y por el pueblo, algunos lo entienden como razones físicas, razón de castigo. Nosotros lo entendemos de otra manera, razón para luchar, razón para resistir y razón para vencer. Bueno, ya está aquí lo que tenía preparado y abierto a cualquier debate, preguntas.